New Horizons Radio. Ya lo decíamos la pasada semana, con preocupación, con inquietud, el tema humanitario con respecto a las parturientas que estaban siendo invitadas a abandonar el país desde los propios hospitales, y lo analizábamos usted y yo aquí con respecto primero al riesgo físico en términos de salud que corrían estas embarazadas y sus criaturas en su vientre, y también el tema emocional y hormonal ¿verdad? Que coinciden, este cóctel de emociones también y de hormonas que afecta a una embarazada. Y justamente en uno de esos viajes, de esos autobuses hacia la frontera, pues una nacional haitiana que había acudido a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia a una cesárea programada, entiéndase, ese día ella iba a dar a luz de forma programada. Estaba lista para que su hijo viniera al mundo, pues como fue sacada de la maternidad, pues montada en este autobús, en el proceso en el que se dirigía hacia la zona fronteriza, pues Natalie, de 34 años, pues dio a luz a su criatura, y justamente el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, según fueron dado a conocer los detalles, pues acudió en su auxilio, le fue brindada asistencia médica de emergencia entonces, y ya el día de hoy pues se encuentra en su hogar junto a su hijo y a su esposo, también nacional haitiano. Y al tiempo que esta información pues se da a conocer, pues también el ministro de Salud Pública trató de justificar las razones sanitarias también de por qué estas medidas deben ser apoyadas, las medidas que ha tomado Interior y Policía y la Dirección General de Migración, y él lo hace desde el aspecto económico cuando habla de que el sistema de hospitales en la República Dominicana se encuentra colapsado, y que parte de ese colapso se debe a la alta demanda de parturientas que asisten a los hospitales, y que ponía, por ejemplo, como ejemplo, que en la Altagracia o en Valverde Mao, dice él, que los casos de mujeres haitianas alumbrando supera el 60% en los hospitales de estas provincias, y que el gobierno pues ha tenido que invertir 10,000 millones de pesos en partos de mujeres haitianas, esto sin contar los gastos médicos ya que no se han contabilizado, refiere el ministro de Salud, el señor Rivera. Mira, hay tanta cosa. Cuando uno ve que la cosa va a llegar, yo no sé por qué no se pueden sentar en una mesa y rumiar un poco antes de hacer las cosas. O sea, hace un FODA sencillo. Sí. Si hago esto, pasa esto. Si hago esto, pasa esto. Claro. Si hago esto, pasa esto. Pam, 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 pam. Hacen el 360 alrededor de la medida y se van a dar cuenta que así, intempestivamente, esto es lo que iba. O sea, ahora mismo Conani va a gastar más dinero que lo que hubiese gastado el Ministerio de Salud en el parto. Claro, claro. Y el ruido, y ya tenemos el tollazo, ¿verdad? Y la imagen tan atroz alrededor de esa situación. O sea, ¿qué logramos? ¿Por dónde que estamos caminando, más o menos? ¿Hacia dónde estamos caminando, sobre todo, con esta situación? Vuelvo y repito, estoy de acuerdo. El ministro de Salud sacó unas datas de una cifra de más de 10,000 millones de pesos que invierte el Estado Dominicano en los embarazos y partos de ciudadanas extranjeras, sobre todo de nacionalidad haitiana, entiendo que prácticamente totalmente de ciudadana haitiana. De pronto aparece alguna venezolana o de otra nacionalidad que también lo hace, pero son infinitamente no significativos. Eso no puede continuar. República Dominicana no puede manejarse de esa manera. Yo estoy de acuerdo. Si cogemos 10,000 millones e invertimos 100 millones de dólares, que sería 5,500 millones, 5,700 millones, y habilitamos 3 o 4 centros hospitalarios de aquel lado de la frontera, y ponemos a nuestros médicos dominicanos pasantes a hacer sus pasantías allí, y ponemos y garantizamos que el servicio médico llegue allí, quizá vamos a gastar menos.
y Claro. vamos a resolver dos problemas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo vamos a comenzar entonces lo que hemos llamado esa zona de amortiguamiento y de desarrollo económico de aquel lado de la frontera. Ujú. El ingeniero Eduardo Estrella siempre ha promovido ese tema de las clínicas de parto de aquel lado de la frontera. Ojalá y ahora en el Congreso veamos ese proyecto de ley, junto con otros tantos tan interesantes que hay ahí, ¿no? Claro, ¿no? Eh, eh, Si se ha hablado Debe. de eso en momentos en que la condición no es tan crítica, sería este el momento propicio, ¿no? Para poner en práctica lo que ya hemos planteado anteriormente, como en este caso el ingeniero Estrella, como bien usted señala, que sabemos que por muchos años pues ha estado hablando de esta situación con preocupación y casi con una visión a largo plazo, previendo lo que era inevitable, ¿no? Y justamente, señor Garrido, hay algo que interesante, usted que le gusta hacer esas divisiones y segmentaciones, nuestros amigos de El Briefing, que son bastante acuciosos, pues hacen un ejercicio interesante que parecería haberlo hecho usted, cuando ellos hablan de que el ministro de Salud Pública señala que han tenido que gastar 10,000 millones de pesos en las parturientas haitianas, y ellos al mismo tiempo pues recuerdan que en esta misma rueda de prensa pues compartieron la información de que unas 24,374 haitianas son las que han dado a luz en lo que va del año. Entonces, si han tenido que gastar 10,000 millones Ay, entre estas, ay, dice, ay, entonces ay, gastaron cerca de 400,000 pesos en cada parto de estas haitianas, o nosotros estamos calculando mal. Entonces, justamente es algo digno de analizar, hacer preguntas. ay, ¿Cuánto ay, es la ay, ay, inversión? Medio ay, millón de ay, pesos en cada ay, parto doctor, de estas ay, haitianas. ay, doctor, ay, doctor. El doctor me dijo Ay, Dios que mío. estamos gastando. Ajá. Ay, 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 Dios mío. Mira, mija, eso te lleva a cualquier sitio y te deja en el sitio. Es que no, es que las cifras no dan, es que los No. números son terribles. Hay una cosa fundamental, la ciencia, tú no puedes jugar con ella, ¿tú entiendes? Como la gente que dice, yo tengo 60 años fumando y no tengo nada. Ujú. Muy bien, no hay ningún problema. Y a la semana, tú y fulano, no se murió, ¿qué pasó? Yo tenía un enfisema crónico que nadie lo había visto y pam, pam, pum, 4 días y murió. Ujú. ¿Entiendes? Ya, Sí. eso es así. Eso es así y no es de otra. Eso es Es así. así y no es de otra forma. Y O sea, las... ¿cómo tú justificas que el Estado está gastando 400,000 pesos por parturienta haitiana? Eso no es verdad, no lo está gastando. Ujú. Pero si lo está gastando, lo está mal gastando. Claro. Quiere decir que en los hospitales el dinero realmente no llega, lamentablemente no llega a los bolsillos ni de la enfermera ni de los médicos. Llega a lo de algunos suplidores, que algunos tienen curules y son suplidores del Estado, ¿verdad? Que como el que no quiere la cosa, le pagan 400, 500 millones de pesos por 8 jeringuillas y 4 pastillas, Ujú. pero que son prioritarias. Y se quedan en su curul, tranquilo, y nadie lo puede mover de ahí, por más Sí. anuncio que haga. Entonces, ese es el problema. Justamente en el contexto en el que se desarrollan estas deportaciones de nacionales haitianas que van a continuar, el director de migración dice que están amparados en la ley y que lo habían anunciado, que no se le permitiría dar a luz a las indocumentadas en los hospitales dominicanos. No han fijado una postura distinta luego de que pasara todo lo que vivimos desde el miércoles pasado en los hospitales y todo el drama humano, legal, migratorio y económico, ¿no?, que estamos viviendo estas dos naciones. No ha cambiado eso. Lo que sí ha cambiado es que las bandas o los grupos armados en Haití pues han fijado una postura distinta y han planteado una tregua de una semana al menos de toda
el tema de la crisis, ¿no? Y el bloqueo para el abastecimiento que se ha vivido en Haití, alias Barbecue, que es uno de los principales líderes de estos sectores armados, pues ha dicho que estarían facilitando la distribución de combustible, y obviamente ahí nosotros hacemos un ejercicio quizás casi que obvio, porque incluso cuando tú tienes todo bloqueado y se limite el abastecimiento, pues estos grupos armados también ven mermado su abastecimiento. Es casi que lógico, ¿no?, que en algún momento pues se permitiera una vez más que ingresaran, y hay que recordar que ha colapsado todo: el sistema bancario, el sistema hospitalario, la energía, el sistema de comunicación, todo que depende del abastecimiento de los combustibles, pues ha estado viéndose afectado. Y en una rueda de prensa en la que, como recordábamos, el señor Barbecue se ha apoderado en vocero, ¿no?, de todo este grupo, pues habrían anunciado también que estarían desbloqueando el acceso a la terminal petrolera en la zona portuaria de Puerto Príncipe, y que cesarán los ataques a los camioneros hasta que la República de Haití pues pueda ver una vez más dinamizada un poco, ¿no?, por lo menos el sistema básico. Esto es importante verlo desde la perspectiva de quizás el restablecimiento de una mínima normalidad en Haití, y que esto también pues afecte de forma positiva, señor Garrido, la crisis humanitaria que se está viviendo en Haití. Ojalá esta semana de tregua pues pueda ser el momento oportuno para que puedan darse los diálogos necesarios entre las autoridades, los representantes de la OEA, que se reunieron este fin de semana, y estuvo allí el canciller Joseph Claudet también, una vez más llevando la intención del primer ministro Ariel Henry, para que puedan ellos darle el acompañamiento técnico que han estado pidiendo, y ojalá al culminar esta semana pues puedan verse iniciativas distintas, ¿no?, para que Haití pueda una vez más, con el favor de todos, pues retornar a la calma. Bueno, pues entonces el Departamento de Estado tenía razón cuando dijo que los haitianos tienen que resolver su tema, y le está dejando que sean ellos que echen, ¿verdad?, que crezcan sus piernas y logren un equilibrio y mantenerse en pie. Ya yo te di un par de empujones en la bicicleta, ahora te toca a ti aprender a pedalear, porque en definitiva no podemos seguir de otra forma. Cuando tú lo miras dentro de lo que es el ejercicio pasado y históricamente lo que se ha hecho con Haití, y el resultado, no es descabellado el punto, la actitud norteamericana ahora mismo, siempre y cuando haya, digamos, una guía constante y permanente, y algún tipo de supervisión. Y en definitiva, Ariel Henry va a tener que lidiar con Barbecue por mucho rato. Así es, y él lo hizo, señor Garrido, en el contexto de que este 18 de noviembre pues se conmemore una nueva fecha del el 218 aniversario de la batalla de Vertiers, que es una batalla significativa para los haitianos, luego de que es una batalla que para los habitantes haitianos pues tuvieron frente a la colonia francesa. O sea, es un hito histórico, ¿no?, en la lucha por la independencia haitiana. Entonces, ahí en ese contexto, pues es cuando Barbecue hace estas declaraciones e invita a los haitianos a reflexionar sobre esta fecha, a meditar sobre esta fecha, y que lo hace en buena fe, para que esta semana pues también pueda ser mínimamente de tranquilidad para los haitianos. Oye, eso, el hombre historiador es. Un patriota. Un patriota. Prepárense que vamos a comer mucho cerdo asado en Barbecue. New Horizons Radio.